República Argentina. Les dije más temprano que iba a hablar acerca de los presos VIP en la Argentina, de la fiesta de Milagros Sala y Evo Morales en nuestra provincia y del silencio atroz que se hace sentir desde quienes hace muchos años vienen sosteniendo y peleando y luchando para que la justicia haga lo que tenga que hacer con los que fueron quienes oprimieron a los pobres de toda pobreza con el verso de la pobreza. Hay cosas que duelen, y otras que en realidad nos muestran que a pesar de todo lo que hagamos como republicanos, este país está muy lejos de ser una república. La república presume la igualdad ante la ley. La república presume que los delincuentes estén presos. La república presume que el que tiene condena pague por haberle robado al pueblo. La república presuntamente nos hace iguales a todos. Hay lugares y momentos donde este país nos hace dudar respecto de si somos una república finalmente o no. Me duele particularmente por mi provincia, por Jujuy. Porque nosotros acá hemos dado una pelea muy dura, durísima, que algunos hemos iniciado en soledad, en la soledad más absoluta. Y después se fueron sumando, porque también la vida es así. Porque a veces las sociedades requieren tiempo para entender lo que pasa. Porque también la política a veces requiere su tiempo para ver si es oportuno o no. Y no estoy diciendo que sean oportunistas, no, lo digo elegantemente. Y finalmente dimos todos juntos, la batalla donde corresponde, en las urnas, con los votos, para tratar de sacar de Jujuy lo que se había convertido en un régimen donde había un gobierno formal, pero el verdadero gobierno y el poder, hasta de la represión, estaba en manos de alguien que no había sido elegida, que se llamaba y se llama Milagro Amalia Ángela Sala. Después tuvimos que dar otra lucha, que era una lucha contra el relato, contra el discurso que miente, contra el discurso que se construye a partir de quienes hacen un negocio con esto. Estoy hablando de Berbisky, estoy hablando de la chica esta Gómez Alcorta, que ahora es ministra de la Mujer, pero que ha defendido a Milagros Sala y la sigue defendiendo. Mientras Milagros Sala golpeó hasta desmayar a mujeres, las hacía golpear además porque, hasta desmayarlas, las obligaba a tomar agua del suelo como un perro, las levantaba tirándoles los pelos y les volvía a pegar hasta que se volvieran a desmayar. Y eso es lo que se puede contar. Milagros Sala hizo atrocidades en Jujuy. Atrocidades que quedaron en la historia de cada uno y en los dolores de esa historia y en lo personal en mi memoria y que jamás voy a olvidar, pero que nunca fueron escuchadas por los organismos de derechos humanos, por los personeros de los derechos humanos en realidad. Jamás fueron escuchados. Las atrocidades que hizo Milagros Sala en Jujuy jamás fueron escuchadas por quienes tenían que ser escuchadas. Victoria Donda, recuerdo una pelea en Twitter a través de las redes sociales tratando que
que en su momento era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, recibiera a las víctimas de Milagro Sala. No lo logramos. No lo logramos. Porque son personeros de los derechos humanos. Carlotto es personero de un derecho humano. Ella nunca escuchó a las víctimas de Milagro Sala. Y reitero, acá ocurrieron atrocidades que ni siquiera podemos contar por lo tremendas que son. No voy a hablar de eso porque es muy duro y porque, reitero, yo no sé si estamos todos preparados para escuchar las cosas que pasaron en Jujuy. Es más fácil condenarla por corrupción, que además era más obvio, que lo veíamos todos. Milagro Sala vivía en una casa que yo conozco, que era de ATE o CTA, no me acuerdo, de Nando Acosta, de la agrupación, vivía ahí. Yo sé dónde vivía Milagro Sala y dónde terminó viviendo y qué terminó declarando en la FIP y cómo terminó esa investigación, digamos, y cómo termina teniendo camionetas importadas, 4x4, lancha, casa en el dique, casa de fin de semana, propiedades, viajando a China, viajando a Roma, viajando a todos lados, pagando en dólares, haciendo grandes fiestas. Bueno, nada. Digo, Jujuy es re chiquitito, nos conocemos todos. Hemos sido víctimas todos en general de una sociópata que nos indicaba hasta por dónde podíamos circular o no. Que como en la dictadura militar vos no te podías quedar parado en la puerta donde estaba la sede de la Tupac Amaru a charlar con un amigo porque te encontraste en la vereda, porque salían los patoteros y te decían que tenías que circular, como en la dictadura militar. Nosotros, los mismos, ya no somos los de antes. Cuando inicié esta pelea por la verdad, y lo voy a contar muy a flor de piel, estaba muy sola. Estábamos muy solos, éramos unos cuantos, 5 o 6. Expuse a mi familia, incluso a mis amigos, incluso a la gente que trabajaba conmigo en una actividad privada, que es la gastronomía. No tenía garantizados mis derechos fundamentales de seguridad. Estaba a la buena de Dios. Pero yo sabía que había gente que estaba peor que yo y que necesitaba contar lo que pasaba. Que eran aquellos que fueron víctimas y que se animaron en ese momento, cuando ella tenía todo el poder y habían ganado con el 54% de los votos a nivel nacional, e iban por todo. Y tenían cómplices, no solo en el poder kirchnerista, en el gobierno de Eduardo Fellner, tenían cómplices. El ministro más importante de Fellner era la mesa chica de Milagro Sala. Y había radicales también que estaban y que paseaban por esa casa, no sé a qué irían a comer tal vez. Porque en esa casa de 4 pisos, con pileta, con gimnasio, con cocina industrial, con cocineras las 24 horas, circulaba mucha gente, mucha gente. Tengo las agendas que indican quiénes iban y a qué iban. Cuántas miles de razones había que darle a los que iban. ¿Dónde y cómo? Esas agendas, por supuesto, fueron aportadas a la justicia. Cuando estábamos solos, repito, y trataba de contener como periodista y como ser humano a quienes estaban tratando de salir del atropello, el patoterismo, los golpes, la violencia y las atrocidades incontables. Yo tenía que escucharlos. Y aunque sea poner el hombro. Y algunos se jugaron. Mientras eso pasaba en Buenos Aires, Fontevecchia venía y le hacía una nota como si se tratara de Santa Milagro Sala. Y León Gieco le hacía una canción, creo, o algo así. Y todo, la falsa progresía argentina con Osde,
hablaba de Milagro Sala, mientras Milagro Sala hacía atrocidades incontables e inimaginables. Finalmente, un periodista de Buenos Aires un día me dijo, yo te creo, Rosario. Hicimos una nota para el diario que le había hecho un suplemento por las obras que tenía y que había hecho con plata de todos nosotros, por supuesto, y que había hecho mal, y que no le daba vacaciones a los obreros, y que no les daba convenio colectivo de trabajo, y que no tenían fines de semana libre, y que no cumplían las 8 horas porque tenían que trabajar las horas que ella dijera, y que eran sometidos a la esclavitud, que no tenían aportes sociales, etc. Mientras Fontevecchia le hizo un suplemento, un periodista, solo uno, me dijo yo te creo, del mismo diario. Y armamos una nota. Por supuesto no la podía firmar yo, no la podía hacer yo. Milagro Sala sabía dónde vivía, quiénes eran mis parientes, mis amigos. Había amigos míos que finalmente estaban en la misa chica de ella. No podía. Quizás mucha gente no conoce todo esto, pero está bueno que lo sepan. Y a mí me sirve también como descargo un poco para contar la historia. Bueno, sale publicada la nota. Se juega uno de los que logró salir de esa organización cuasi mafiosa. Sale la nota. Yo sabía que ella venía por mí. Yo lo sabía. Porque nadie más que yo podía hacer eso. Y ella lo sabía también. Entonces, esa noche vino con un patobica de 2 metros por 2 metros. Entró al restaurante que tenía llena la terraza. Yo estaba adentro cenando con la otra dueña del restaurante. Intempestivamente y a los gritos. No era la primera vez. El tipo que llevó nos filmaba permanentemente, me filmaba permanentemente. Me tiró una carpeta, yo estaba cenando, me tiró una carpeta a los gritos, gritando, y ustedes ya saben cómo es ella. Sentó al tipo ese en una esquina para que me filmara todo el tiempo. La gente que trabajaba con nosotros, bueno, un nivel de nerviosismo, imagínate, porque la conocían, porque sabían y porque ya ella había ido ya a mi restaurante. Había ido con 15 personas, se me había metido detrás de la caja, bueno, nada, ¿para qué contar todo? Y mientras me apretaba literalmente, tengo la grabación, tengo la filmación, tengo todo. Una pareja de gente de Buenos Aires que estaba comiendo allí, le pedí un autógrafo. Eso vivíamos. Habían vendido un relato en Buenos Aires armado por Berbisky, Carlotto y toda la sarta de hippie conozde que hay en la Argentina, de Santa Milagro Sala, mientras Milagro Sala de Santa no tenía nada y en todo caso era la Inquisición en Jujuy. Ese día estuvo hasta las 3 de la mañana gritándome. Hubo gente muy amable que se quedó en el restaurante para tratar de, bueno, cuidarnos. Se dieron cuenta, porque todos la conocían, a quienes les voy a estar agradecida eternamente. Ese día la grabamos, insisto, la filmamos. Habían asesinado a un periodista hace unos años acá en Jujuy. Y nunca me voy a olvidar una frase que ella dijo en esa noche. Y está grabada, ¿eh? Y ella lo sabe porque yo le mandé una grabación, una copia de la grabación, para que supiera. Me dijo esa noche, no te olvides, que yo la tarde que murió tal, estuve con él. Yo lo sentí, por supuesto, como una amenaza, obvio. Pero soy una tana tosuda. Y a mí el temor me da coraje. Y fui por más. Y no iba a parar
hasta que la Argentina conociera quién era Milagro Sala. Y entonces apareció Rodrigo Alegre, periodista de, en ese momento, Periodismo para Todos, que tampoco me creía, que me decía, vení flaca, tomemos un café acá. Yo decía, estás loco, me va a ver con vos y estoy en el horno. Hasta que le robaron la cámara. Y ahí empezó un camino conjunto con Rodrigo, de querer encontrar y hacer saber la verdad. Y a todo esto, Gerardo Morales se sube al tren. Porque estaba bien, porque había que luchar contra ese gobierno paralelo, ese Estado paralelo, todo eso que pasaba. Pero muchos de sus correligionarios y de los míos eran parte de esta estructura armada con dinero de los argentinos que se gastaba discrecionalmente. Y no voy a decir ni cómo se repartía porque, bueno, ya es historia. Y él fue peleando como senador. Por supuesto, su objetivo eran los votos. Y no está mal, qué sé yo. Nos sacaba de encima un problema los jujeños y, bueno, era necesario, sí. Y yo lo acompañé y él me acompañó en esa pelea. Cuando vos peleás al lado del otro y hay tanto poder al frente, obviamente, digamos, surgen situaciones de mucha confianza y de tener confianza en el otro. Gerardo llega a la gobernación, con eso empieza una investigación profunda sobre todo lo que había pasado en los tiempos del reinado de Milagro Sala. Milagro Sala estaba indignada. Hasta un día me llamó por teléfono, ya había triunfado Morales. Por supuesto, no la atendí, digamos. Yo no tengo nada que hablar con quien me aprieta. No, para mí no hay diálogo posible. Tengo también la llamada guardada. Y bueno, nada, la justicia finalmente vio que había un cambio de época, porque hasta ahí también la justicia había sido parte, o por lo menos parte de ella. Y lograron probar la corrupción. Y tiene 13 años de condena firme. Y Gerardo Morales, cada vez que el Vaticano, que la OEA, que la ONU, que el Berbisky, que Gómez Alcorta, que el Kirchnerato, que Alberto, que todos ellos, y que una parte del gobierno de Macri también, hay que decirlo, no el presidente Macri, una parte del gobierno de Macri, intentaban arremeter y tratar de liberar, a Milagro Sala de alguna manera. Él ponía el cuerpo. Ponía el cuerpo Morales, ¿eh? Poníamos todos el cuerpo, pero él, como jefe político de la provincia, ponía el cuerpo. Bien, después la Corte ordenó que Milagro Sala no estaba en condiciones de estar detenida porque era una pobre colla, que no sé qué le pasaba, que no sé cuánto. Acá, señores, collas somos todos, ¿eh? Aviso, en Jujuy somos todos collas. Algún chorrito de sangre colla todos tenemos. Por lo menos, no sé, yo me voy a autopercibir de aguita, qué sé yo. ¿No? Y entonces hubo que mandarla a su casa. Primero en la casona del dique. Y después acá, en la de 4 pisos, la que tiene pileta, todo eso. Y ahí estábamos. Y ganó Alberto y Cristina. Y a veces la vida es rara, pero los que te acompañaron en la batalla, en la trinchera, los que pusieron el cuerpo con vos, a veces tienen que declinar. ¿Qué sé yo? Y otra vez te quedás en la soledad, manteniendo convicciones, porque hay cosas que son difíciles de perdonar. Yo vi a las víctimas llorar.
Yo escuché a las víctimas contar y hasta escuché a algún victimario arrepentirse. No es solo corrupción, es mucho más profundo y mucho peor. Era servilismo, era opresión en serio. Pero bueno, resulta que en la Argentina algunos presos salen por la pandemia, por la cuarentena, por el COVID, y otros no necesitan salir. En su casa pueden hacer una fiesta de 60 personas con una picanteada. Supongo que con el aval del Ministerio de Seguridad de la provincia, me imagino que con el aval de la justicia, mientras vos no podés tener más de 10 invitados en tu casa, sin barbijo, sin distancia social, haciéndonos ver a todos los argentinos, a todos los republicanos y a los pocos que comenzamos esta pelea hace tantos años, tan solos, que la Argentina no es igual para todos, que hay presos VIP en la Argentina y que Milagros Sala es una presa VIP. Todo esto apañado por la justicia y por lo menos ahora, a través del silencio, por el silencio del gobernador de la provincia, que hoy ya casi es más albertista que el propio Alberto. Es un silencio atroz, que duele, porque compartimos la trinchera, porque estuvimos juntos en la pelea, porque más allá de nuestras diferencias, que las tenemos y son muy profundas, con Morales, esto era el objetivo de convicción por el que no nos podíamos correr, porque Jujuy no merece otra vez la opresión, porque hay mujeres que no merecen ser abusadas en sus derechos nuevamente, porque hay chicos que no merecen que les prendan fuego en su casa cuando están solos, porque hay mujeres que no merecen haber sido golpeadas hasta el hartazgo y haber tomado agua del piso como perros, porque hay historias que merecen respeto. Morales no tiene el poder para impedir una reunión de una presa VIP, pero sí tiene el poder para decir que no está de acuerdo. Ha vuelto el kirchnerismo, ha vuelto el régimen, ha vuelto la desigualdad y hoy cuenta con la complicidad de quienes antes estaban al lado nuestro en la trinchera. Milagros Sala es una fiesta, la que vos no podés hacer. Y Gerardo se quedó callado, en un silencio que es atroz. 11:24